Muy buenas tardes amigos de YouTube, mi nombre es Michael Olarte y hoy les vengo a hablar un poco sobre el gran mundo de la ingeniería de los materiales, específicamente las propiedades tribológicas y mecánicas de los recubrimientos duros. Esta exposición empieza de la siguiente manera. Caracterización de las propiedades tribológicas de los recubrimientos duros. Empecemos por tribología. Proviene del griego tribo, que se conoce como frotamiento. Por lo tanto, es conocido como la ciencia del frotamiento. Dentro del mundo tribológico se tienen que otorgar dos definiciones, la fricción y el desgaste. Recubrimientos duros. Se entiende por recubrimientos duros aquellas películas delgadas con las que se recubren la superficie de muchas piezas. De uso técnico con la finalidad de proporcionarles mayor dureza y mayor resistencia al desgaste. Para realizar estos recubrimientos duros hay una serie de técnicas, los cuales, entre una de ellas, es los procesos de depósito gaseoso. Se conocen tres: depósito químico de vapor, depósito físico de vapor y depósito físico en fase gaseosa asistido por plasma. Para el depósito químico de vapor se utilizan gases reactivos. Para el químico, perdón, para el físico, especies atomizadas en un sólido dentro de una cámara. Y para el depósito físico en fase gaseosa asistido por plasma, se realiza, ¿verdad? Tiene una serie de ventajas, las cuales son que se puede depositar a bajas temperaturas y tiene grandes fuerzas de adhesión para los recubrimientos. Las aplicaciones de estos recubrimientos. Existen una serie de aplicaciones entre las que podemos mencionar el recubrimiento de herramientas de corte a alta velocidad, el cual es muy utilizado en la industria, ¿verdad? Infraestructura, obra civil, para los cortes de los diferentes materiales. Tenemos para moldes para la inyección de los metales semifundidos, piezas sometidas a deslizamiento o roduras en seco. Discos duros muy utilizados y cerámica decorativa destinada a usos con gran desgaste. Para los recubrimientos se utilizan una serie de aleaciones. ¿Para qué? Para mejorar la eficiencia del proceso. Entre estas tenemos, ¿verdad? El cromo. Recordemos que el cromo es el responsable. Recordemos que el cromo es el responsable de las propiedades inoxidables del acero inoxidable, ¿verdad? Es una gran ventaja dentro de las aleaciones y en conjunto con el carbono se pueden combinar para formar diferentes carburos, los cuales poseen alta dureza, resistencia y estabilidad química. Esto le permite al carburo, estas aleaciones carburo y al carbono, a ser resistentes a la corrosión, ¿verdad? Recordemos que la corrosión es un proceso electroquímico, el cual en presencia de humedad y oxígeno, ¿verdad?, se ocurren una serie de reacciones, el cual debilita el material y lo oxida. También tenemos los carburos de cromo, los cuales se conocen en tres estructuras, ¿verdad? Cromo 23 carbono 7 en sistemas cúbicos, cromo 7 carbono 3 y cromo 3 carbono 2 en sistemas ortorrómbicos. Estos dos últimos, sistemas ortorrómbicos, tienen grandes propiedades de dureza y son muy resistentes a los ataques corrosivos. Los recubrimientos de nitruro de cromo aluminio, ¿verdad?, son sistemas ternarios, ¿verdad?, en cuales han mostrado valores de durezas muy altos. Estos sistemas ternarios tienen grandes ventajas, incluso mucho mejores que los sistemas binarios de cromo y nitrógeno, donde muestran coeficientes de fricción más bajos que estos mismos sistemas binarios, ¿verdad?, de recubrimiento. Debido a la formación de óxidos complejos con el aluminio y el cromo, en las películas se presentan alta resistencia al desgaste a temperaturas elevadas. Es decir, tiene grandes ventajas estos sistemas ternarios. Entramos a la parte de área real y aparente, muy importante en este punto, ¿verdad? Como podemos ver, se tienen dos superficies rugosas en contacto, el cual se le aplica una fuerza. Esta fuerza, al estar en contacto los dos materiales, establece un área de contacto,
pero esta área de contacto, ¿verdad? La área real es la área en contacto específica, muy puntual de los dos materiales. El área aparente es aquel área si ambos materiales fueran completamente lisos, ¿verdad? Sería un área totalmente global, ¿verdad? Para que vayamos diferenciando lo que es el área real y aparente, muy importante en este tema. Fricción. La fricción se define como la resistencia al movimiento, ¿verdad? Una resistencia que experimenta durante el deslizamiento, ¿verdad? De un material el cual tiene, ¿verdad? Se le aplica una carga y dicha fuerza, conocida como fuerza de fricción, tiene una dirección opuesta a la dirección del movimiento. En este mundo de la fricción se conocen una serie de fuerzas como la fuerza estática, la fuerza dinámica, las cuales se van a mencionar más adelante. Como podemos ver, cuando un cuerpo se mueve tangencialmente sobre otro con el cual está en contacto, ¿verdad? Se empiezan a conocer estas diferentes fuerzas y se estudian, incluso cuando hay un ángulo θ, el cual tiene diferentes componentes, tanto en el eje Y como en el eje X. Antes de entrar en profundizar el tema de la fricción, tenemos tres leyes principales que hay que comentar y que hay que mencionar. La primera ley, ¿verdad? Es una ley donde se establece el coeficiente de fricción. Esta ley es una relación entre fuerza de fricción y la carga normal, ¿verdad? El coeficiente de fricción, como podemos ver, es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la carga, ¿verdad? Sin embargo, podemos encontrar dos coeficientes de fricción diferentes, tanto el estático como el dinámico. El estático se puede dejar en función de un ángulo θ, como había mencionado, ¿verdad? A medida que este ángulo va aumentando, el cuerpo, ¿verdad? Va entrando, se desliza y va entrando en movimiento. Tenemos una segunda ley, el cual establece que la fuerza de fricción o coeficiente de fricción es independiente del área de contacto entre ambos cuerpos. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un paralelepípedo y estudio su fuerza de fricción, esta fuerza de fricción o coeficiente de fricción es independiente del área de contacto donde yo lo afinque. Las diferentes caras del paralelepípedo me va a dar exactamente el mismo resultado. Y la tercera ley es que me establece la fuerza de fricción cinética o coeficiente de fricción es independiente de la velocidad de deslizamiento una vez el movimiento empieza. Es decir, estas leyes, la fricción se estudia, los coeficientes, las diferentes fuerzas, totalmente independiente de la velocidad del deslizamiento una vez el movimiento comienza. Caracterización de fricción en deslizamiento sin lubricación. Para los ensayos, los equipos más utilizados son los basados en puntas sobre disco. De una u otra manera, el ingeniero necesita diferentes datos para analizarlo y poder graficarlo y tener un comportamiento, tener un patrón. Se utilizan estos ensayos, ¿verdad? Para este fin, ¿verdad? Son discos giratorios y bolas sobre otro disco giratorio. A lo largo del ensayo, ¿qué se hace? La carga normal y la velocidad se mantienen constantes, mientras que la fuerza tangencial de fricción se mide constantemente con un sensor y se registra a lo largo del tiempo y de las múltiples vueltas. Todo ingeniero necesita esta serie de resultados, ¿verdad? Para graficarlo y determinar un comportamiento, un patrón, y de esta manera analizarlo, ¿verdad? Aquí podemos ver una curva típica del coeficiente de fricción, donde se tiene un primer periodo, ¿verdad?, de tiempo de ajuste inicial. En la gráfica podemos ver un coeficiente de fricción versus ciclos, tiempos o distancia. Cuando este ajuste inicial, el cual dependiendo del proceso, si hay desgaste o no, puede ser decreciente o creciente, entra a un tiempo de ajuste inicial. Cuando sale del mismo,
entra un coeficiente de fricción conocido como un coeficiente de fricción estable, el cual es una etapa estable, ¿verdad?, de deslizamiento, muy importante al analizar los datos, ¿verdad? Luego entra un periodo de transición, que es un periodo número 3, el cual podemos visualizar que el coeficiente de fricción aumenta a medida que la distancia aumenta, tiempo o ciclo. Este periodo de transición también es conocido como un periodo de catástrofe, ¿verdad?, el cual el sistema no se encuentra estable. ¿Por qué ocurre? Porque el material se desgasta, ¿verdad? Hay una gran fricción y el coeficiente comienza a aumentar, no hay estabilidad. Luego de salir de este periodo de catástrofe entra un deslizamiento en estado estable, que es un cuarto periodo. Él es, digamos que, creciente y decreciente. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay una serie de partículas en este periodo, ¿verdad?, que quedan libres en el sistema, el cual ocurre un desgaste y la fricción se ve afectada, ocasionando un rango y un promedio en dicho rango. Desgaste, definición muy importante, definido como el proceso de remoción de material de una superficie sólida, como un resultado del movimiento relativo de esta superficie respecto a otra en contacto. Existen una serie de desgastes, el cual vamos a ver a continuación. Tenemos desgaste adhesivo, abrasivo, químico, por fatiga, por impacto, entre otros. El desgaste adhesivo, ¿verdad? Su volumen o el volumen del desgaste adhesivo se puede determinar por esta sencilla ecuación, ¿verdad?, donde tenemos que el volumen del desgaste adhesivo es directamente proporcional a la carga aplicada y a la distancia que recorre el material, e inversamente proporcional a la dureza, donde encontramos una constante, ¿verdad?, que es la constante adhesiva, de adhesión, el cual también es directamente proporcional. Si vemos, si la constante aumenta, el volumen adhesivo también aumenta. Desgaste abrasivo, ¿verdad? En esta figura podemos visualizar dos desgastes abrasivos entre los que tenemos, ¿verdad? Una superficie áspera y dura deslizando sobre una superficie más blanda, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Desgaste abrasivo una con respecto a la otra. También podemos tener partículas, ¿verdad?, partículas libres entre ambas superficies, el cual se estudia un tercer cuerpo, ¿verdad?, el cual se encuentra atrapado entre ambas superficies. Es una partícula abrasiva libre y dichos volúmenes de los desgastes se pueden determinar, igual que el anterior, que el desgaste adhesivo, con una constante cinética directamente proporcional a la carga aplicada e inversamente proporcional a la dureza. Desgaste por fatiga. La fatiga en la superficie se observa durante el deslizamiento, ¿verdad?, el deslizamiento del material y aprisionamiento repetido. Entonces se puede ilustrar en la imagen, ¿verdad?, cómo el material inicia y luego cómo termina. Hay un desgaste por fatiga, el choque por impacto de este cuerpo extraño dentro del sistema. Desgaste por impacto. El desgaste por impacto comprende dos amplios fenómenos. Entre estos se tiene cuando el choque es muy repetitivo y cuando el choque es por partículas al azar. Aquí podemos visualizar, ¿verdad?, en la imagen, ¿verdad? Tenemos una serie de partículas abrasivas, el cual se encuentra en contacto con la superficie. Es un desgaste erosivo, si las partículas al azar, y percusivo, si son impactos repetidos en un punto determinado. Desgaste químico. Recordemos que los desgastes químicos por lo general son ambientes corrosivos. Ocurre partículas iniciales, ¿verdad?, en deslizamiento y en un inicio de desgaste, y aquí podemos visualizar en la figura B como el desgaste avanzado de la superficie. Ocurre cuando el deslizamiento entre dos superficies tiene lugar en un ambiente corrosivo, es decir,